Bienvenidos todos. Hoy tenemos la tercera instalación de la serie de valores bíblicos, introducción al judaísmo. Y en las dos primeras clases hablamos de la idea de psicología positiva y de los niveles de necesidades del ser humano, tal como le describió Abraham Maslow, y cómo todas están ya encontradas en la Torah, que la Torah es un sistema que provee todo lo que necesitamos para vivir en una forma feliz y perfecta. Ahora vamos a ir desde Génesis y seguimos con la Biblia para encontrar los mensajes que la Torah nos da para vivir una vida mejor. Entonces empezamos con las ideas grandes que encontramos en Génesis, en Bereshit. Digamos, el problema más grande que gente que cree en la Torah tienen cuando tienen que discutir con gente que no cree o con gente que cree solamente en la ciencia, parece ser la idea de evolución por un lado y por otro lado la idea de creación por Dios. Pero no es eso no es la cosa que preocupa a la Biblia. La Torah no se preocupa con eso. ¿Cómo lo sabemos? La Torah nos da dos cuentos diferentes de la creación del mundo, que son tan diferentes que había personas que pensaron que habían dos diferentes autores de la Torah. Habían más, ellos dicen que habían más, como 4 y 5, pero dicen que los dos primeros cuentos de la creación del mundo fueron escritos por dos diferentes autores, y claro que por eso también dijeron que la Biblia no tiene, o que la Torah no tiene un origen divino. Entonces, fijémonos en ese problema. Si de verdad los dos cuentos son tan diferentes, ¿por qué lo pusieron uno al lado del otro sin tratar de editarlos para que la gente no dé cuenta a esas diferencias? ¿Sí? Lo que dicen esos críticos de la Biblia, de la Torah, dicen que fueron los Kohanim o los sabios hacia la destrucción del templo, como en el siglo III antes de la era común, que pusieron el Tanaj junto, y ellos tenían diferentes versiones de la Torah y los pusieron juntos y dijeron a la gente que todo vino de un origen divino. Y ahora, si nos damos cuenta a las diferencias entre los dos cuentos, tenemos que preguntar cómo pensaban esos sabios que la gente va a leer la Torah sin dar cuenta que hay diferencias. ¿Por qué no trataron de editar un poquito? Y la respuesta va a ser que no fue una cosa humana, sino que es una obra divina, y Dios supo muy bien que los dos cuentos no son semejantes, que hay diferencias, y las diferencias es que nos enseñan tantas cosas importantes sobre la creación, sobre el mundo y sobre la vida judía. Entonces, ¿cómo son diferentes? En el primer cuento, que es en el capítulo 1, en el primer capítulo de la Torah, leemos que Dios creó el mundo en 7 días. Esos 7 días están divididos a 7 unidades perfectas y completas. Cada unidad empieza y termina en una forma clara. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y los nombró, y creó la luz y la oscuridad, los nombró día y noche. En el segundo día separó la tierra de las aguas y los nombró. En el día tercero hizo crecer la vegetación, los árboles, las plantas, los nombró.
Así, cada día está bien planeado y está bien ejecutado. Y al final del día, Dios dice, Tov meod, muy bien, es perfecto. ¿Sí? El nombre del Creador en el primer día es Elohim, el juzgador, el juez. Y el, el nombre de Dios en el segundo cuento, que es en el segundo capítulo de la Torah, es Adonai Elohim. Adonai es el nombre que lo llamamos el nombre de Havaya, el nombre que uno no puede pronunciar tal como está escrito. Y según las enseñanzas de los sabios del Talmud, este nombre significa la actitud de la misericordia. Entonces Elohim es el juez y Adonai o Havaya es el nombre de misericordia. Entonces tenemos dos nombres diferentes para el Creador en el primer cuento y en el segundo cuento, ¿sí? ¿Quién es? ¿Eres Elohim o Hashem Elohim? Y si son los mismos, porque la Torah nos dio dos nombres diferentes. Y de lo que dije antes, que tenemos unas unidades perfectas en el primer cuento de la creación, eso no lo tenemos en el segundo cuento, porque allá hablamos de no hay días y no hay idea de un plan, cómo Dios lleva el mundo de un lugar, de un nivel al otro. También hay otra diferencia y es la orden de la creación. ¿Quién fue creado primero, segundo, etcétera? Entonces, en el primer capítulo, vamos a un momento al texto aquí. En el primer capítulo hablamos así: en el primer día la luz y y en el segundo día el firmamento y la tierra. Después tenemos las plantas, árboles, los luminarios, el sol, la luna. Después la vida empieza en el agua, después en el cielo, primero peces, después aves y después todos los animales de la tierra en el quinto día. Y después en el sexto día llegan los animales de la tierra y Adán y su esposa y su compañera. No habla aquí de esposo y esposa, sino Zahar o Nekevá, masculino y femenino, ¿sí? Hombre y hembra. Eso es lo que nos dice la Torah. Eso es el primer capítulo, el primer cuento. Pero en el segundo cuento tenemos algo totalmente diferente. Primero hablamos del ser humano, ¿sí? En el versículo 7 del capítulo 2, Dios crea el ser humano. Después, Él plantea la jardín de Edén, el jardín de Edén, y después, como ve que Adán está solo, está en soledad, crea los animales. Pero los animales, primero los animales de la tierra, los animales terrestres y después las aves. Y después, cuando no encuentra una compañera para Adán, crea la mujer, Dios crea la mujer, y con eso termina el segundo cuento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el orden? La orden de la creación. ¿Plantas primero y después ser humano, o la orden del primer capítulo? Entonces, volvemos un momento al primero y vamos a ver qué es lo que nos dice la Torah. Otra diferencia: en el primer capítulo Dios crea el mundo. La creación es a través de la palabra de Dios. Dios dice: sea luz, y hay luz. Que sea esto, y eso se forma o se crea. Pero en el segundo capítulo Dios está
Dios está pintado o nos están presentado como un ser humano. Dios es el jardinero. Él tiene que plantar, Vayitá Adonai Elohim, en el versículo 8, y Dios planteó un jardín en Edén, en el este. Después, en el versículo 9, Dios hizo crecer todos los árboles de la tierra. Después, en el versículo... eso es antes. En el versículo 7, Vayitze Adonai Elohim Adam Afar min Adama, y Dios formó a Adán de la tierra, ¿sí? Tal como uno hace una jarra, que hace las cosas de clay, ¿cómo se dice? Clay. Y después Dios pone en su alma Nishmat Haim, tal como uno hace botellas de vidrio. Entonces Dios está aquí presentado como un ser humano. Y otra diferencia, creo que tal vez la diferencia más profunda entre los dos cuentos es esta. Si nos fijamos en el primer capítulo, no hay ninguna palabra que simboliza maldad. Todo es bueno, con la excepción del primer versículo, o los primeros versículos donde hablamos de la oscuridad, del caos, del abismo, porque eso debía estar allá en el principio. Con la excepción de esas cosas, no hay ninguna cosa negativa, ¿sí? Ningún concepto negativo. Todo es bueno. Al final del primer día, Vayar Elohim Kitov, y Dios vio que es bueno. En el segundo día no, pero el tercer día tenemos 2 veces Kitov, en el versículo 10 y 12. Dios vio que fue muy bueno. Igualmente en el día cuarto y quinto y sexto, y eventualmente después de toda la creación, Veinet Tov Meod, es excelente, muy muy bien. Y en el séptimo día, que también es parte del primer cuento, la Torah nos dice, Dios bendijo al día séptimo, que es el Shabbat, y lo dio un nivel de santidad, es decir, un nivel de separación del resto de la creación. Pero todo es aquí muy muy positivo, todo es completo, todo está bien planeado. Y por contraste, cuando nos fijamos en el segundo capítulo, ¿qué es lo que pasa aquí? En el versículo 5, todavía no habían árboles o plantas porque Dios no trajo lluvia, y no hay un ser humano para que trabaja con la tierra, ¿sí? Para que sirve la tierra. Después de la creación del ser humano, hay 2 árboles que se presentan a Adán. Uno es el árbol de la vida y el otro es el árbol de saber, Tov Vara, entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? La primera vez que vemos la palabra malo, Ra, que habla de la maldad, es en el segundo capítulo. Después, en el versículo 17, encontramos el primer mandamiento, y ese mandamiento es negativo. Dios dice, no puedes comer de árbol de saber entre lo malo y lo bueno. ¿Por qué? Porque en el día que comerás de esa fruta vas a morir. Entonces hablamos de prohibición, de muerte, de maldad. Después, en el versículo 18, Dios dice, Lo tov veot Adam levado, no es bueno que el ser humano está solo. Entonces, otra vez vemos, no es bueno, soledad, que todos creo que vamos que no podemos discutir que es una cosa mala. Y vemos entonces todas esas diferencias entre los 2 capítulos, entre los 2 cuentos.
el nombre de Dios, la orden de la creación, el ambiente positivo contra el ambiente negativo. Dios se presenta como creador divino que crea con la palabra, y después en el segundo capítulo Dios se presenta como un ser humano que trabaja con las manos. Y además en el primer capítulo el hombre y la mujer están creados juntos, iguales, y en el segundo capítulo Adán es el primer ser vivo que está creado y la mujer es la última, y ella solamente viene a este mundo para servirle al hombre, para que no esté solo. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas diferencias? Entonces vamos a hablar de la solución de ese problema. ¿Cómo podemos entender esas diferencias sin usar la respuesta de los críticos de la Biblia que dicen que los autores no fueron divinos? Si nosotros creemos que el Tanaj, que la Torah es divina, entonces ¿cómo podemos explicar eso? La respuesta es, como dije antes, que Dios nos da aquí dos versiones de la creación para decirnos que ninguna de ellas es la verdadera. No piensan que Dios creó el mundo en 7 días en esa manera, porque fue mucho más complicado que eso. Hasta hoy en día los expertos en ciencia, en todas las ramas de la ciencia, no pueden explicar completamente la creación del mundo. Sí pueden ir a través al pasado hasta el momento de que se llama el Big Bang, ¿sí? Pero después del ¿qué fue antes del Big Bang? ¿Sí? ¿Qué pasó en este segundo un fragmento de segundo antes del Big Bang? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó entonces? Le van a decir, no sabemos. ¿Y qué hubo antes? No sabemos. ¿De dónde vino? Hablamos del black hole, ¿sí? De esa masa negra de gravedad que consume todo. Pero ¿de dónde vino esa masa? ¿De dónde vino el black hole? Todas esas cosas la ciencia no tiene respuestas. E igualmente nosotros no tenemos respuestas cuando preguntamos qué fue anteriormente. Que, por ejemplo, si venimos de un punto de vista teológico y preguntamos ¿por qué creó Dios al mundo? No sabemos. ¿Qué fue la voluntad de Dios? ¿Qué quiere decir la voluntad de Dios? ¿Que Dios quiere algo o le hace falta algo? Todos no sabemos. Nosotros vivimos en un mundo donde tenemos que aceptar unas verdades como axiomas que no se pueden explicar. Entonces la Torah nos dio la versión de la creación que la gente de aquel entonces podían aceptar. El mundo fue creado en la manera que Dios quiso. Puede ser que llevó 15 millares de años, ¿sí? Es posible. Pero la gente en la época de Moshe o antes de que eso no lo podían entender. Nosotros creemos que entendemos, pero no lo entendemos completamente. Entonces lo que la Torah nos quiso decir es algo completamente diferente. No está hablando de la manera exacta en la cual fue creado el mundo, sino nos da un mensaje. Dios es el creador del mundo y todo está en su mano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasó entre el primer capítulo y el segundo capítulo que todo se cambió? ¿Cuál fue el último paso de la creación en el primer mundo? Fue la creación del ser humano. Quiere decir que la llegada del ser humano al mundo ha cambiado el mundo. Pensamos por un momento, piensen ¿cómo nos veríamos al mundo si no
si no hubiesen en el mundo seres humanos, ¿sí? Sin humanidad en el mundo, ¿qué pasaría en el mundo? ¿Sería un mundo mejor o un mundo peor? Por un lado, no tuviéramos ciudades y puentes e internet y comunicación y obras de arte, etcétera, etcétera, pero tampoco tuviéramos guerras y muchas otras maldades que tenemos, crimen, todas esas cosas. Los animales no lo tienen. Viven una vida sencilla. Los animales solamente matan para comer. Hay muy pocos animales que matan por matar, ¿sí? No es la norma. Pero el ser humano cuando hablamos de matanzas, es el animal más cruel, ¿sí? Entonces el ser humano, él es que trae la maldad al mundo. Nos dice Dios, y todavía no entendemos por qué nos creó Dios, por qué Dios necesita al ser humano. Y la respuesta es que Dios no necesita al ser humano, sino es que nosotros necesitamos a Dios. Y la Torah es la solución. Dios nos dice así: aquí está el mundo. Ustedes nunca van a saber por qué por qué he creado este mundo. Y no es para ustedes para entender. Pero lo que sí tienen que saber, que si quieren tener éxito en este mundo, si quieren salir adelante y mejorar al mundo y hacerlo un mundo mejor, tiene que seguir las palabras de la Torah. ¿Cómo lo nos muestra la Torah? Nos dice así: mire, en el primer mundo es el mundo de Dios, es el mundo ideal, es el mundo donde no hay seres humanos, o que los seres humanos llegan solamente al final. En este mundo todo es perfecto. ¿Quién es el creador? Elohim. El nombre de Elohim es el nombre del juez, o que sea la justicia rigorosa, donde no hay misericordia. ¿Quién puede vivir en un mundo donde hay justicia rigorosa, donde no hay misericordia? Solamente un humano perfecto, ¿sí? Un criminal, y que hace las cosas minúsculas, no podrá sobrevivir allá, porque por cada cosa que haga, lo van a castigar, ¿sí? Si en nuestro mundo, lo que tenemos hoy, tuviéramos castigo para cada cosa mala que hacemos, en la mitad del mundo se desapareciera en un día, y la otra mitad se volvería como digamos máquinas, porque haríamos las cosas solamente para que Dios no nos castigue. Entonces esta actitud de Dios como el juzgador, el juez que no tiene misericordia, no puede funcionar en nuestro mundo donde hay seres humanos. Por eso en el segundo mundo Dios se introduce como Adonai Elohim, Hashem Elohim, el nombre de misericordia con nombre de justicia, para decir que Dios tiene que combinar ambos aspectos de la divinidad. La otra diferencia, la orden y el caos, ¿sí? En el mundo de Dios, que es el mundo perfecto, todo está en orden. En el mundo del ser humano no hay claridad, hay confusión. ¿Cómo describimos a Dios? En el primer capítulo, en el primer cuento, Dios se presenta como un creador divino, ¿sí? Dios crea el mundo a través de la palabra, porque eso es una cosa que solamente Dios puede hacer. Y Dios en este capítulo cree al ser humano en su imagen, ¿sí? Betzelem Elohim, la imagen de Dios. En el segundo capítulo, que ya es el mundo del ser humano, es el revés, está al revés, porque el ser humano mira a Dios y piensa: Dios es semejante a mí.
quiere decir que el ser humano se ve a sí mismo como como si fuese divino. Y es verdad que Dios nos creó con esta chispa divina, pero el ser humano piensa que Él es divino y que Él es mejor que los demás. Por eso describe a Dios como ser humano. Él planteó el jardín, Él formó el ser humano, etc. En el primer capítulo, que es donde está el mundo perfecto, el hombre y la mujer son iguales. Que no quiere decir que son idénticos, porque eso no puede ser, sino que que ambos tienen el mismo nivel digamos, que ambos tienen el derecho de realizar sus capacidades, ¿sí? Que nada debe ser bloqueado por ser hombre o por ser mujer. Pero en el segundo capítulo, que es el mundo del ser humano, ya el hombre ve a sí mismo como superior a la mujer y él llega hacia el final. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la Torah con esos dos cuentos? Es esto. Dios creó el mundo perfecto, ¿sí? El mundo divino es un mundo perfecto, pero eso no existe. De verdad no existe, porque en el momento que hay humanos en el cuento, llega la maldad. Y tenemos que corregir las maldades de la humanidad. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la Torah. En la Torah se presenta en el tercer capítulo, y eso, ya se presentó la Torah en el segundo capítulo, cuando hablamos del árbol de la vida. Porque la Torah es el árbol de la vida, ¿sí? Donde decimos cuando sacamos la Torah del arca de la ley en Shabbat, la Torah es el árbol de la vida para aquellos que la cogen, ¿sí? Que la siguen. Entonces la Torah es el árbol de la vida. Y por esa razón, Dios nunca le dijo a Adán que no coma del árbol de la vida. Porque el árbol de la vida es la cura, es la medicina a nuestros pecados. Antes de comer de la fruta del árbol de saber, no necesitaba cura, no necesitaba medicina, porque todo era perfecto. Entonces, si vemos esos dos cuentos en esa forma, que aquí tenemos mensajes divinos. En el primer capítulo Dios dice: yo soy el creador y tú vives en mi mundo. En el segundo capítulo Dios dice: mira, ¿qué es lo que el ser humano puede hacer al mundo? ¿Lo puede mejorar o lo puede destruir? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Sí? Tenemos esa misión. Ahora, la idea, creo que podemos decir, una de las ideas más grandes del judaísmo, y que es una idea que está introducida ya en el primer capítulo, es la idea de la imagen de Dios. ¿Qué quiso lograr la Torah cuando nos dijo que el ser humano fue criado en la imagen de Dios? ¿Qué es lo que hace? Tenemos que pensar un momento en las mitologías de los vecinos de Am Israel en aquella época, ¿sí? Como vecinos tenían la gente de Babilonia, de Akkad, de Sumer, Mesopotamia, del Egipto. Todas esas personas, todas esas gentes tenían 2 o 3 o más clases de ciudadanos, o que no eran ciudadanos. Los reyes y los líderes religiosos decían que vienen de un origen divino, que son dioses o medio dioses, sí, que son divinos, y entonces tenían más poder y más derechos que los otros. Y también la gente tenía esclavos. Entonces tenían diferentes niveles en la sociedad.
viene la Torah y nos dice que Adán y la mujer, ¿sí?, fueron creados en la imagen de Dios. Y son una sola pareja. Y todos los seres humanos son descendientes de ellos. Entonces, ningún ser humano puede decir que él es el hijo de Dios o el descendiente de Dios. Y no hablo ahorita del cristianismo. Eso no va a llegar hasta 2000 años más tarde. Pero con todas las religiones o las mitologías del paganismo que estaban alrededor de Am Israel, que decían que este rey o este líder es divino, viene la Torah y dice, ningún ser humano es divino. Todos llegan de esa pareja humana, de la primera pareja, pero todos tienen la chispa divina. ¿Sí? Es lo que llamamos la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios? No es una cosa física. ¿Cómo sabes que no es una cosa física? Que puede ser, bueno, teóricamente, un cocodrilo que está creado en la imagen de Dios. Si este animal puede hablar y comunicar y pensar y ser creativo como el ser humano, este animal sería creado en la imagen de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque habían dos seres humanos creados en la imagen de Dios, el hombre y la mujer, que son tan diferentes que no podemos decir que uno de ellos es divino y el otro no es. ¿Qué es Dios? ¿Él es hombre o mujer? No hay ninguno. Entonces lo que tenemos como la imagen de Dios es una cosa mucho más profunda. Y tenemos que ser abstracta, no es una cosa que podemos sentir físicamente. Eso es lo que nosotros entendemos como la esencia del ser humano, el poder de hablar, de comunicar, de ser creativo, y en ser creativos somos divinos porque Dios es el creador. Entonces la Torah nos comunicó ese mensaje diciéndonos, usted es divino, pero él y ella también lo son. Todo el mundo, todos los seres humanos son divinos. Tenemos una chispa divina, fuimos creados en la imagen de Dios y tenemos un poder incalculable, pero tenemos que saber cómo usarlo y usarlo para lo bueno y no para lo malo. Entonces, esa idea de la imagen de Dios es una idea que nos da tanto poder, que nos da tanta confianza, si sabemos cómo usarla en una forma correcta. Después de esa idea llega otra idea, también en el primer capítulo, y con esas dos ideas, si uno te pregunta, ¿cómo sabes que la Torah es divina? ¿Tiene una profecía o tienes los códigos bíblicos que cuentan las palabras de aquí y de allá? No, todo eso no es importante. Lo más importante es las ideas revolucionarias que la Torah nos introduce ya en el primer capítulo. Uno es la imagen de Dios y el otro es el Shabbat. Bueno, voy a repetir la pregunta. Entonces, Miguel, usted preguntó si cuando Dios le dijo a Adán que si come de la fruta moriría, si es una muerte física o una muerte de la perfección del ser humano. Entonces, si vemos toda esa cosa como una cosa alegórica, quiere decir que Adán y Javá, y vamos a llegar al tercer capítulo en la próxima sesión, ojalá hoy lo tocamos un poquito, ¿sí? Todo este cuento del árbol de la vida, ¿sí?, lo podemos entender como una alegoría, ¿sí? Y la alegoría es de cualquier ser humano. Cada ser humano en su vida, que sea hombre o mujer, pasa en el jardín de Edén, come de la fruta y después se siente como fue expulsado del jardín. Y lo explico. Pero primero, ya llegó ahí, pero primero voy a volver un momento a la idea que mencioné antes, que es la idea del Shabbat.
¿sí? La idea de Shabbat, con la cual se culmina el primer capítulo, el primer cuento, es una idea maravillosa. Es una idea espectacular que no se podía imaginar por ningún ser humano, ¿sí? Porque fue, como decimos, contraintuitiva. Cuando hablamos de las sociedades en la época de la Torah, había gente que no trabajaba de nada, los reyes, los líderes, y la gente común que trabajaba todo el día, y a veces descansaban un poquito, y los esclavos que trabajaban constantemente. Viene la Torah y dice que inclusive Dios, ¿sí?, tiene que descansarse. Y por eso más tarde la Torah nos va a decir que tenemos que descansar en el día de Shabbat. ¿Sí? Ahora, cuando le dice a uno, tiene que descansar en Shabbat, no puede hacer nada, no puede trabajar, hoy lo entendemos, pero hace 3,000, 4,000 años fue una locura. ¿Cómo así que no voy a trabajar en Shabbat? Eso no se puede imaginar. ¿Sí? ¿Y quién va a encargarse de los campos, de la casa? ¿Cómo voy a tener que comer? Pero la Torah insistió en esa idea de observar el Shabbat y descansar, y eso fue uno de los regalos más grandes que la Torah le dio al pueblo judío. Porque llega Shabbat, uno para de hacer todo y descansa y tiene tiempo para estar con la familia, y de repente su mente ya está pensando en una forma diferente y encuentra que puede hacer tantas cosas que él no pensaba posibles. Siempre cuando hablo de Shabbat me recuerdo un cuento del primer caso de conversión que tuve en los Estados Unidos. Vino una señora joven que estaba en aquel entonces, estudiaba en UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles, y quiso convertirse al judaísmo. Llevamos como 3-4 años estudiando, y después llegó el tiempo para ella a empezar a observar Shabbat y las leyes tal como son en la ley judía. Y bueno, entonces le dije, tiene que observar Shabbat y no puedes escribir. Ella me dijo, ¿cómo así que no voy a escribir? Ella estaba estudiando para el PhD, para ser doctora de psicología, y toda su vida adulta siempre escribía, no tenía un día ni un momento sin escribir. Entonces me dijo, no, eso es imposible. Le dije, ¿qué puedo hacer? Esa es la ley, y si quieres sentir el Shabbat y observar Shabbat, tiene que hacerlo. Bueno, pues lo hizo. Fue un Shabbat que no escribió de nada, y después el domingo no oí nada de ella. Bueno, tuve un poquito de miedo, tal vez ella ella decidió de quitar todo ese programa, pero no, el lunes me llamó y estaba tan emocionada, tan agitada. Me dijo, Rabino, no puedes creer, el sábado no escribí y tenía miedo que voy a perder de tiempo o información, pero el domingo, ayer, fue el día más productivo en toda mi carrera académica. Quiere decir que el Shabbat le dio este empuje, ese cambio de mente, que de repente encontró tantas cosas que sabía que se conectaban en una forma diferente. Y fue tan agradecida, y claro que hizo la conversión como quiso hacerla en el primer lugar, y la invité a mi sinagoga para que le diga a la gente, porque desafortunadamente hay mucha gente que nacieron judías pero no observan el Shabbat, y yo quise que ellos escuchan de ella qué es lo que sintió con el Shabbat. Y entonces ya hablamos de los valores bíblicos.
lo más importante que podemos sacar de toda esa clase, de toda esa discusión, es que la Torah nos introduce con dos valores muy importantes. Uno es la imagen de Dios, que cuando los conectamos a Ve'aftale le'reaja kamoja, amará al prójimo como amas a ti mismo. ¿Cómo puedes no amar a ti mismo cuando sabes que fuiste criado con la imagen de Dios? ¿Sí? Yo me amo, yo me respeto, yo me honro porque tengo esa chispa divina. No es orgullo. No es decir que yo pienso que soy mejor del otro porque él también fue creado en la imagen de Dios. Pero quiere decir que con eso siento responsabilidad. Que si siento que soy importante, también tengo responsabilidad. Entonces la Torah nos enseña con la imagen de Dios importancia y responsabilidad hacia otros, hacia nosotros, hacia el mundo. Y con la idea de Shabbat nos enseña que no podemos seguir trabajando constantemente, sino tenemos que descansarnos. Y si nosotros tenemos que descansar, también descansa el mundo, también descansan nuestros animales, también nuestros trabajadores. Eso es una idea revolucionaria que nadie lo podía pensar en aquella época, en aquel entonces. Ok, entonces ese es el primer capítulo. Y esas son las ideas que la Torah nos presenta. Después, como dije antes, llega el segundo capítulo y el mundo del ser humano, donde hay soledad, donde hay maldad, donde la mujer está separada del hombre y después se reúnen. Y después llega el cuento del árbol de la vida y el árbol de saber. Y de eso hablamos un poquito hoy y más en la próxima clase, que también voy a mandar este link de Zoom. Compártenlo con sus amigos y eso lo voy a poner en Spreaker más tarde. ¿Qué fue el pecado con el árbol del saber? ¿Sí? Hablamos siempre del pecado, del pecado original. Más tarde en la teología del cristianismo, eso fue la cosa más importante. Y muchos filósofos querían decir que eso tiene que ser con sexualidad, y por eso que eran desnudos Adán y Javá. Adán y la mujer todavía no se llamaba Javá, y siempre asociaban esas cosas con la sexualidad, y hasta decir que el acto sexual esencialmente es un pecado, y eso no lo piensa el judaísmo, pero también muchos judíos pensábamos que lo que fue con el árbol del saber, ¿sí?, fue un pecado. Y yo quiero decir que no lo es, que no es un pecado, sino es un cuento del desarrollo del ser humano, del crecimiento del ser humano. Eso es una cosa que todos nosotros lo pasamos. ¿Cómo así? Llega un niño al mundo, ¿sí? Cualquier niño, niña, un bebé, llega al mundo y él está en el jardín de Edén, porque el mundo para él es perfecto. Y si hablamos de una familia normal, ¿sí? No que Dios nos guarda de una familia abusiva, una familia de crimen o de drogas o cosas así, sino una familia normal. En cada familia normal hay problemas, hay relativos con cuales no hablamos, y si la familia es perfecta, el mundo no es perfecto, y el niño no lo sabe. Solamente es más tarde, cuando vuelve adulto, se entera que hay relativos, ese es un borracho y el otro es un criminal, o que yo no sabía que éramos pobres, o que habían guerras en el mundo, o otros problemas. Y él piensa, cuando fui niño todo era perfecto, ¿sí? Es el jardín de Edén. Gan Eden es una cosa de nuestra imaginación. Pensamos que cuando éramos niños todo fue perfecto. Entonces llega ese niño al mundo, ¿sí?, este chiquito, y por todo su alrededor hay prohibiciones que él no entiende,
¿sí? Y muchos parientes, muchos padres lo hacen, claro, porque quieren lo mejor por su hijo. No toca eso, no toca él, no toca al otro, no puedes caminar ahí, no puedes sentarse ahí. Tenemos tantas prohibiciones que este chiquito está confundido, pero también cree, sí, también piensa que, eh, que no, que no puede negar nuestra voluntad. Si nosotros decimos no toque, él no puede tocar, ¿sí? Si yo lo digo, me voy a enojar si tocas mi computadora, entonces él no la puede hacer, no la puede hacer. Y entonces eso es como Adán y la mujer en el jardín, cuando Dios dice no pueden tocar este árbol, ¿sí? Dios supo que van a comer del árbol, que van a comer de la fruta, pero esa es una alegoría. ¿Qué pasa en el mundo real, en nuestro mundo? Que lo que pasa es eso. En algún momento, el niño va a transgredir esa prohibición, va a romper esa prohibición. Por ejemplo, el papá le dijo, no se mete a mi cuarto, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, una oficina en la casa y le digo al niño, no puedes meter aquí. Ok, entonces él no lo hace. Pero un día, cuando yo no estoy en casa, él va a pasar y meterse al cuarto. Y va a esperar, ok, ¿dónde está el castigo? No llega el castigo. Yo pude hacer algo contra la voluntad, contra el deseo o el mandamiento de mi papá. Entonces ese es el momento de la sabiduría, es el momento que dice la Torah que se abrieron los ojos de ambos, ¿sí? De repente pueden ver que todo el mundo está alrededor y nada los puede prever o bloquear de hacer lo que quieren, ¿sí? Entonces uno se siente muy poderoso y eso lo pasa a todos los niños, a todos los jóvenes en una edad u otra, pero también tienen un gran susto, porque si no hay nada que me pueden parar, que me puede bloquear, entonces yo puedo traer gran destrucción. Y entonces se esconde, el ser humano se esconde en los árboles porque no puede hablar con Dios. Sentimos cuando hacemos cosas que no debíamos hacer, que hemos perdido nuestro nivel espiritual, que ya no podemos ser amigos con nuestro padre o madre como éramos antes. Nos dice la Torah, y eso es en corto, hablamos más la próxima vez, dice la Torah, ¿sabe qué? Yo te tengo una solución, que porque a todos los seres humanos eso lo va a pasar. ¿Pero cuál es la solución? La solución es el árbol de la vida. El árbol de la vida es la Torah. ¿Cómo sabemos que es la Torah? Como dije antes, el libro de Mishlei, de Proverbios, dice que la Torah es el árbol de la vida, pero también los guardias del camino hacia el árbol de la vida fueron los querubim, los ángeles. Y los mismos querubín estaban encima del arca de la ley en el tabernáculo. Entonces Dios aquí nos da el secreto. ¿Saben qué? Quieren llegar al árbol de la vida, es la Torah. Porque ahí están los querubín, ahí están los malachim, los ángeles que protegen la Torah. Y Dios dice, yo quiero que vinieran, que coman de este árbol de la vida. ¿Y qué van a hacer con esa espada que se llama Hera Vitapejet? ¿Sí? Uno se asusta de esa espada. La forma de leerla es que es una ilusión. Pensamos que hay una espada, que hay un guardia armado que no nos deje pasar, pero solamente una ilusión, porque si tienes coge una espada y lo vuelves en el aire muy rápidamente,
parece una pared sólida, pero sabemos muy bien que esta espada solamente está en un lugar, en cualquier momento, ¿sí? No está en todas partes, y podemos pasar si queremos. Entonces la Torá nos dice así, con esos tres cuentos, el primer mundo, el segundo mundo y el jardín de Edén. Hay un mundo perfecto, es el mundo divino, el mundo donde la justicia puede reinar, no hay problema. Pero el mundo donde nosotros vivimos, el mundo humano, es un mundo donde hay maldad por nuestra culpa. ¿Cómo llegamos a esa maldad? Porque cuando es una cosa natural que Dios nos dio, que cuando crecemos en algún momento vamos a hacer cosa que es prohibida. Y esa prohibición puede ser cualquiera, que puede ser una cosa muy sencilla, muy trivial que nos dijeron nuestros padres, y puede ser una cosa muy seria. Pero el resultado es igual. Entendemos que tenemos el poder de decir no. Es el libre albedrío, ¿sí? El libre albedrío, la posibilidad, free will, de decir y hacer lo que queremos, eso nos da el poder divino. Y con eso seguimos en la vida y podemos hacer un mundo increíble o un mundo terrible. Nos fijamos en la historia y recordamos nombres de personas grandes, unos que hicieron un impacto positivo al mundo y otros que hicieron lo contrario. La Torah nos dice, fíjense, ahí está el árbol de la vida. Si quieren hacer un impacto positivo, leen la Torah, estudien las leyes, ese es el remedio, esa es la medicina. Y con esta idea concluimos hoy. Ojalá podamos hacer una clase en la semana que viene. Muchas gracias por ser parte de esa clase y nos vemos la semana que viene.